Y por supuesto, continuamos aquí con las conversaciones entre líderes. Y en este caso, señores, tengo aquí a Marcelo Fondacaro, él es el Chief Commercial Officer de Veritran, a quien por segundo año consecutivo tengo la posibilidad de entrevistarlo y conversar con él aquí en FinTech Americas. Primero que todo, Marcelo, qué gusto volver a verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo has estado? Muy bien, excelente. Ya me contabas que estás disfrutando el evento. Muchísimo, muchísimo. Como todos los años, cada día mejor. Excelente. Y es que, bueno, para que ustedes sepan, Marcelo tiene más de 30 años en todo lo que es este mundo de la banca digital, experiencia liderando proyectos propiamente, involucrado en todo lo que es tecnología y negocios. Y por supuesto, desde hace más de 20 años también ha sido conferencista en varios países de América Latina. ¿Cómo no estar aquí en FinTech Américas, que reúne no solamente pues a grandes instituciones que están usando hoy en día tecnología, todo lo que es la banca aquí en Estados Unidos, pero también en América Latina? Así que, Marcelo, entramos a materia. Entramos a materia. Perfecto. Marcelo, Sudamérica está avanzando fuertemente en todo lo que son pagos en tiempo real. De hecho, era una conversación que el año pasado se estaba teniendo, hoy aún más. Con modelos como Pix en Brasil, en Argentina también, en todo lo que es el aumento de pagos con ese QR code, ese código que normalmente usted escanea, las transferencias inmediatas. Cuéntanos cómo describirías hoy el estado real de todo lo que es en Latinoamérica, ese pago real time, y qué oportunidades crees tú que está abriendo esto a todo lo que es el ecosistema financiero. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, lo que sucede es que se ha avanzado mucho, sobre todo en Sudamérica, como bien dices. Casos de PIX, transferencias de Brasil, transferencias 3.0 Argentina, son países que han avanzado mucho. Hay muchas billeteras en Perú, billeteras en Colombia que han logrado integrar de alguna forma el ecosistema, pero todos esos ecosistemas son ecosistemas locales. Vienen ahora el desafío de poder tratar de integrar todo eso en un ecosistema mucho más regional. Hoy hay una complejidad a la hora de utilizar la billetera de un país en otro país, salvo excepciones. Claro. ¿Y de qué manera crees tú que esas oportunidades se están viendo de una u otra forma no capaces de abrirse más? O sea, ¿qué crees tú que está frenando lo que decías, el poder expandirse ya, no solamente de Brasil, sino a una región? Sí, particularmente creo que hay dos factores a tener en cuenta. Las regulaciones no serían un problema porque más o menos van todas alineadas, pero los dos factores que pueden influir tienen que ver con, por un lado, que cada país ha tomado formatos diferentes de utilizar. Como bien decías, algunos tienen el QR, otros tienen otros métodos de hacer la transferencia para que sea lo más efectiva y lo más amigable. Entonces, al no tener una estandarización, esa es la primera complejidad. O sea, que las billeteras de los diferentes países tienen diferentes formatos al momento de poder realizar un pago y reconocer el pago del otro lado, el que adquiere la transacción. La segunda tiene que ver con la integración entre los países con las monedas de cambio. Cada país tiene una moneda diferente y hoy no hay un plan claro y concreto o una compañía que pueda colaborar en el vínculo entre países y sobre todo lo que tiene que ver con el intercambio de cuánto cuesta un real brasilero, un peso colombiano o un peso chileno, ¿no? O un peso mexicano. Esos son los grandes desafíos. Ahora, hay países en los cuales todavía no se ha desarrollado. Países como México, con 130 millones de posibles usuarios, son países que hoy no tienen una tecnología desarrollada sobre billeteras. Interesante. Ahora, hoy los pagos en tiempo real están transformando incluso la forma en que las personas interactúan propiamente con el sistema financiero. ¿Cómo ves que esta ola está llegando incluso al fútbol? ¿Por qué no hablar del fútbol cuando hablamos de Brasil, por supuesto? ¿Y qué oportunidades crees que incluso abre para que los clubes puedan incluso gestionar mejor su operación, sus ingresos y en ese caso su vínculo propiamente con los hinchas? Bien. En Latinoamérica en general, lo que abunda es el cash, el efectivo. Hay mucho efectivo. Cuando uno quiere comprar un producto, el efectivo hoy sigue siendo el rey en los estadios. Cuando nosotros empezamos a incursionar en el mundo del fútbol, nos encontramos países como Inglaterra, donde el efectivo no es el rey, al contrario, los estadios son cajes.
Entonces ahí como ves un desafío enorme entre Europa y América y Latinoamérica, encontrás un desafío enorme donde en un lado el cash no existe y de otro lado el cash es lo que predomina. Y ahí empezamos a trabajar con los clubes en cómo hacer no solamente que sean cashless, sino que también incluso que sean cardless, y ahí donde entra también el real time payment, ¿no? Que las personas puedan pagar con algo tan simple como puede ser el rostro, sin necesidad incluso de sacar una billetera o una tarjeta plástica para poder pagar o una billetera digital. Incluso estamos llegando a situaciones donde hay modelos que se están armando para poder pagar simplemente con el rostro. Qué nivel de tecnología, definitivamente. Ahora, en mercados, como hablabas tú, en Inglaterra, muchos clubes ya operan en estadios completamente cashless. Estás contando, de hecho, la experiencia que viviste, la diferencia grande que hay propiamente con Brasil. ¿Qué está pasando entonces en Sudamérica? ¿Qué crees tú? Es esa mentalidad de, me recuerdo, ¿no? El guardo el efectivo en el colchón, que no se queme la casa porque se me quema el efectivo también. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué oportunidades tú ves entonces que tal vez Sudamérica o la región latinoamericana está perdiendo, ¿no? Al no, por decirlo así, eh, cambiar un poco ese chip. Bueno, en realidad es increíble, pero es como ambigua la respuesta, porque Sudamérica tiene un avance enorme con respecto a muchos países en lo que tenga que ver con billeteras, con el tema de pagos digitales. Entonces, tenés países muy avanzados que han logrado tener una economía bajada, como bien decíamos, PIX o transferencias en caso de Argentina, donde hoy la gran mayoría de las transacciones son 100% hechas en billeteras digitales y ya no con medios tradicionales, incluso con cash. Para que tengas idea, hay estadísticas de Argentina que han crecido como 40 veces de antes la pandemia actualmente han crecido 40 veces los pagos en tiempo real con QRs o con billeteras virtuales. Pero no así aplica el fútbol. Es como que todavía el fútbol en los clubes de Latinoamérica tiene un pequeño retraso con respecto a Europa, pero también no te olvides que Europa empezó a lograr tener pagos cashless mucho antes que Latinoamérica, ¿no? Entonces empezó a tener billeteras que permitían pagar con proximidad en las terminales de punto de venta mucho antes que Latinoamérica. Es como que de alguna forma en Sudamérica se hizo un salto y ese salto tuvo que ver con que no podíamos pasar muchos años desarrollando un sistema de adquirencia con elementos físicos como se desarrolló en Estados Unidos y en Europa, y se dio un salto para pasar por arriba estaciones que tenía que haber parado ese tren y que no paró en su momento. Entonces, ese salto lo permite la tecnología y ayudó a igualar las condiciones. Ahora, en el mundo del fútbol, todavía la experiencia que se ve a nivel mundiales, a nivel de clubes de Europa, donde no solamente un partido, sino que la experiencia alrededor de de los fans, hoy todavía en Sudamérica o en Latinoamérica en general está concentrado todavía en los 90 minutos del partido de fútbol y no la experiencia alrededor. Qué interesante, Marcelo, ¿ah? ¿Y quién diría que hablando de este tema, ¿no? De todo lo que es esta tecnología de pagos, el fútbol es como que marca una pequeña diferencia, es como un tema completamente aislado. Cuando pensamos en la evolución de la experiencia que vive el hincha en esos 90 minutos, ¿qué tecnologías o modelos incluso ves tú, Marcelo, como los prometedores para que los clubes puedan ya modernizar, sería la palabra, modernizar sus estadios, generar incluso en ese caso experiencias más ágiles, seguras también, muy importante, pero que no se pierda esa personalización que pues el hincha siempre está buscando? Bueno, de la misma forma que hace 20 años trabajamos en la industria financiera y de forma muy temprana descubrimos, obviamente trabajando en el negocio, de que lo más importante es la identificación de las personas. Lo más importante es saber quién es la persona que está atrás del pago o atrás de una aplicación. ¿Para qué? Para evitar la suplantación de identidad. Si Marcelo Fondacaro es quien dice ser, está de alguna forma certificado, hoy hay tecnologías que lo permiten como la biometría facial, la identificación del ID, la combinación de la foto del ID con la persona en vivo. Eso es un primer paso que se da en las billeteras para poder identificar que esa persona es quien dice ser, no hay suplantación de identidad y por ende no hay un posible fraude, porque el que está pagando es quien dice ser. En el mundo del fútbol empezó a pasar lo mismo, un poquito más tarde,
pasar lo mismo, es decir, quién es la persona que es el socio o el fan de ese club y que quiere ingresar al estadio. Entonces, lo primero que se hace es una identificación de esa persona. Una vez que tengo identificada a la persona y sé quién es y qué es lo que quiere hacer, empieza toda una gama de experiencia alrededor de ella y a partir de ahí también los pagos forman parte de esa experiencia. Excelente, Marcelo. Mira, una conversación muy diferente a las que he venido teniendo aquí, pero definitivamente muy interesante. Una vez más, gracias por acompañarnos a esta conversación. Espero verte en el próximo FinTech Américas. Así que por lo pronto que sigas disfrutando de ese gran evento. Bueno, gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre estar aquí y poder contar nuestras experiencias para que la gente que esté del otro lado pueda también aportar sus ideas y que podamos hacer esto todo para todos mucho más grande y mejor. Así que gracias a ti. Excelente.